Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y como todos los días, niños, algo lindo, algo nuevo tenemos que aprender en nuestra vida. Y Jesucito nos quiere enseñar cosas maravillosas. Hoy tenemos un tema demasiado lindo, queridos niños, que ustedes tienen que anotar ya como título. ¿Cuál es el tema de hoy, queridas niñas? La libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad. Respondemos de nuevo, vamos todos juntos, decimos... La libertad y la responsabilidad. Entonces, queridos niños, yo les digo rápidamente que son 4 las cosas más importantes que Jesús, que Dios nos ha regalado cuando nos ha creado. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa, queridos niños, ser imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, que somos inteligentes. En segundo lugar, que tenemos libertad. Y hoy justamente nuestro tema es sobre la libertad. En tercer lugar, queridos niños, tenemos la voluntad. Y en cuarto lugar, el amor. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, queridos niños. Y hoy por eso, díganme de nuevo, queridas niñas, ¿cuál es el tema que hoy vamos a aprender? La libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad. ¿Cómo nosotros usamos nuestra libertad? ¿Cómo nosotros usamos nuestra vida? ¿Cómo nosotros usamos las lindas cualidades que el Señor Jesús nos ha regalado, queridas niñas? Bueno, como siempre, comenzamos nuestro programa escuchando la palabra de Jesús. Y vamos a escuchar a través de la Biblia. Son 73 libros que tenemos en nuestra Biblia. ¿Cuántos libros tenemos, queridas niñas, en la Biblia? 73. Muy bien, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Melissa, ¿cuántos son en el Antiguo Testamento? 46. Muy bien. ¿Y cuántos libros, Milagros, son en el Nuevo Testamento? 27 libros. 27 libros. 46 más 27 dan 73. ¿Cuántos libros entonces tenemos en la Biblia? 73. 73 libros, niños. Bueno, vamos a escuchar desde uno de los libros la palabra de Jesús que nos enseña sobre la libertad y sobre qué cosa, niñas, sobre la responsabilidad. Responsabilidad. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura del libro de Gálatas. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Todos alabamos a Dios porque todos queremos ser también responsables. Cuando nosotros le decimos, te alabamos, Señor, estamos diciendo, yo me comprometo, yo quiero ser responsable, yo reconozco las cualidades y riquezas que tú, Jesús, me has dado, que tú, Señor, me has regalado. Y por lo tanto, soy responsable para que pueda producir cosas lindas para mi familia, para mis compañeritos, para mi mamá, para mi papá y para toda la familia y para toda la sociedad. Bueno, queridos niños, vamos entonces ahora a presentarnos y vamos a ver quiénes están hoy participando con nosotros. Hola, padre. Hola a todos. Mi nombre es Milagros Brizola. Tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Milagros entonces, que viene hoy a participar y ayudarnos a aprender tantas cosas lindas con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola, padre. Hola a todos. Mi nombre es Melissa Ayala. Tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa, que también está con nosotros, con Milagros, y nosotros queremos aprender cosas lindas. Ahora enseguida
Vamos a volver. Primero les vuelvo a preguntar cuál es el tema de hoy, queridas niñas. La libertad y la responsabilidad. Y sobre esto vamos a ir aprendiendo cosas más. Volvemos enseguida en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé llegue a todos los hogares. Como quisiera una señal divina. ¡Qué susto! Lo siento, no quisimos asustarte, hermano Antonio. Pero si tú también hablas. Lucio, ¿eres un monje? Buena observación, hermano. Después de que dejé la ciudad, me puse muy molesto. Un poco contigo, y más que todo conmigo mismo. Luego, me puse a pensar que si una mula podía mostrar fe en Dios, yo también podía, así que me uní a la primera comunidad que encontré. Me siento muy feliz por ti. Desafortunadamente, estás mirando a un monje tonto que muerde más de lo que puede masticar. ¿Qué quieres decir, hermano? Jesús cambió el mundo, pero yo no puedo. Todo es posible para el que cree, hermano Antonio. Marcos capítulo 9, versículo 23. Te sabes las palabras de la Biblia, ¿pero crees en ellas? Creo en ellas y vivo por ellas, pero a veces es difícil. Al parecer no importa qué tan duro trate, no puedo hacer del mundo un lugar mejor. Sí, sí puedes. Tú ya lo hiciste. Con mi mundo. Mi pie. Lo siento. Es un milagro. Un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Antonio. Antonio, ¿dónde está?
Supongo que no tenemos ninguna opción al respecto. Como el nuevo Papa electo, he congregado a los más honorables miembros de nuestra religión. Es importante que nos reunamos para discutir un asunto crucial. Infórmeles a todos, mi cardenal. La guerra está a punto de comenzar en nuestra ciudad. El insensato emperador Escelino de Roma se opone a la supremacía de nuestro papa en más de una forma. Él ya tiene listas sus tropas imperiales en la ciudad de Verona, Vicenza y Padua. Escelino se roba nuestras capillas. Es verdad, hasta mi monasterio se ha visto afectado por el violento paso de la armada de Escelino, pero ¿qué podemos hacer? Solo somos frailes devotos del Señor. No podemos temer, la iglesia tiene sus propios soldados preparados. Caballeros que pelearon por nosotros en las cruzadas, ellos morirían por la cruz y matarían por ella. Oh, más guerras. Quiere decir más sangre. No hay otra forma, su santidad, prepararnos para la guerra. ¡Una guerra santa! No debe ser así. Hermano Antonio, qué bueno que se unió a nosotros. Su santidad, hay un filo que es más peligroso que 1000 espadas. La palabra de Dios. Desearía que fuera así, pero muchas personas se han alejado de la iglesia. No es por tiranos como Escelino, sino por sacerdotes que van por los pueblos y pasan sin ayudar a nadie, no se preocupan por nada. Además, muchos de ellos prefieren dormir que rezar. Tampoco conocen el Evangelio ni las Escrituras, porque no las estudian. Son arrogantes e ignorantes. Puede que te llamen el martillo de los herejes, pero no solo se trata de convertir el corazón de un hombre que ya no cree en la iglesia, sino de convertir a un hombre sin corazón que destruye iglesias. Es mejor domar a un lobo que matarlo. Si actuáramos de manera más santa, la maldad sería destrozada sin ninguna necesidad de espadas ni cruzadas. Y aún el mismo Escelino encontraría difícil cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica. ¿No se supone que deberías estar en una cueva? Dejen que la fe sea nuestra arma. ¿Qué es lo que sugieres? ¿Qué quieres decir? ¿Que vas a hablar con Escelino? Quiero decir que me voy a Verona a hablar con... ya sabes. ¿Con Escelino? Así es. Y no hay nada gracioso al respecto. Tienes toda la razón, no hay nada gracioso al respecto. Eres un monje, te matará. Es lo que él hace, es lo que va a hacerte. Si es la voluntad de Cristo, que así sea. Ay, me temía que iba a decir eso, Dios mío. ¿Vienes conmigo? No, voy a barrer el palacio papal con mi dedo pequeño del pie. Claro que voy. Me alegra que no te hayas ido a las cuevas de nuevo. Me alegra que no te hayas quedado en Roma para barrer el palacio papal con tu dedo del pie. Yo nunca podría quedarme en un solo sitio por mucho tiempo. ¿Por qué dices eso? Ya ves, en todos los sitios a donde voy, la gente se burla de mí porque tengo la tendencia a... ¿Olvidar cosas? Sí, sí. Y antes había viajado toda mi vida solo, hasta que te conocí, claro. Nadie se burla de mí cuando tú estás a mi lado, hermano. Hermano, Dios te dio un don. ¿Tú crees? Haces reír a la gente. Pero si tú tienes sabiduría divina, coraje y poder, yo nunca podría hacer las cosas que haces tú. Como predicar y, ya sabes... los milagros. Todo se hace posible para aquel que cree. Pero yo creo en Dios, Señor. No solo en Dios, también tienes que creer en ti mismo, Elías.
Parece que la gente de Padua está un poco renuente a aceptarme como su rey. Tal vez deba encerrar a más de ellos en los calabozos. ¿Qué piensas al respecto, Rodrigo? Sus prisiones ya están llenas, señor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos nosotros hoy especialmente con un tema muy lindo. ¿Cómo es el tema del día de hoy, queridas niñas? La libertad y la responsabilidad. Tenemos que ser libres, pero la libertad significa responsabilidad. Asumir las cosas que nosotros hacemos, queridos niños. Esto es lo más lindo. Bueno, vamos a escuchar, a ver, adelante, queridas niñas, porque queremos aprender y queremos saber qué significa esto de la libertad y la responsabilidad. Las personas, a diferencia de los animales, somos seres libres. Podemos decir,
quiero hacer esto, que está bien, o también, no quiero hacerlo. Cuando debemos hacer tareas o ayudar en casa, ¿podemos hacerlo o no? Es decir, las personas podemos hacer el bien y el mal, y evitar viceversa. Los animales, en cambio, no pueden decidir cómo comportarse, porque lo hacen por instinto. La libertad es uno de los regalos más grandes que Dios nos hizo al crearnos. Imagínate que a alguien lo obligan a robar en un almacén. Él no lo quiere hacer, pero lo obligan. Por lo tanto, no es responsable porque no es su culpa. Queridos niños, escuchamos entonces en esta definición lo que significa también la responsabilidad. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque nosotros quisimos. Aquí, por ejemplo, te está diciendo con ese chico que le dice, anda a robar, anda a robar, anda a robar. Hay dos posibilidades, queridos niños. Por una parte, que te sentís obligado y te dicen lo que tenés que hacer y lo haces sin una responsabilidad porque no lo quisiste hacer, pero por mucha presión te mandaron a hacer. Eso entonces queda ahí tibio, queridos niños. Porque también la segunda posibilidad es, queridos niños, que nosotros digamos no, porque yo eso jamás lo haré, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir, queridos niños, que somos capaces de ponernos delante y decir qué es el valor lo más importante para nuestra vida. Crecer en esa responsabilidad, crecer en esa honestidad, crecer en los valores positivos y lindos. Vamos a seguir, queridas niñas, ¿qué más tenemos sobre esta libertad y sobre esta responsabilidad? Si lo hacemos es porque queremos. Sin nadie en que nos obliguen, entonces es responsable de aquella mala acción. Cuando actuamos libremente, somos responsables de nuestras acciones. Eso significa que por las buenas acciones tenemos un mérito y por las malas acciones una culpa. Muy bien, queridos niños, aquí entonces estamos delucidando y estamos aprendiendo algunas cositas más. Si nosotros estamos haciendo deliberadamente porque nosotros queremos una mala acción, o también puede ser una buena acción, va a depender de quién y va a depender de nosotros, queridos niños. Va a estar mal si nosotros deliberadamente decimos que queremos hacer el mal. Pero si es una acción, queridos niños, que nos obligaron o que nos exigieron o que lo hicimos sin querer verdaderamente, y bueno, eso tenemos que ver cómo estar atentos para no volverlo a hacer. Pero la maldad, queridos niños, aparece cuando nosotros pensamos y decimos, voy a hacer eso, voy a hacer aquella cosa mala, voy a robar, le voy a pegar, voy a copiar en el examen o lo que fuere. Cada uno entonces, queridos niños, puede tener eso en su corazón y en su mente y tiene que pensarlo cómo estamos actuando. Muy bien, queridos niños, esto es importante que nosotros vayamos conociendo y aprendiendo hoy en nuestra catequesis sobre este tema tan importante. ¿Cuál es, queridas niñas, el tema que hoy estamos estudiando? La libertad y la responsabilidad. Y así entonces vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entramos en esa partecita importante de lo que nosotros queremos aprender y queremos memorizar y sobre todo tenemos que repetir para que entre en lo más profundo de nuestra conciencia, queridos niños. Algunas preguntitas que yo quiero que ustedes vayan anotando, pero sobre todo las respuestas. Queridas niñas, ¿cuáles son estas preguntas? Milagros, ¿qué es la libertad? Es uno de los regalos más grandes que Dios nos hizo al crearnos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que este es un regalo tan grande y tan lindo que Dios nos hizo al crearnos. Tener esa capacidad de vivir libremente, tener esa capacidad, queridos niños, de hacer las cosas porque nosotros estamos convencidos de que cuanto estamos realizando son cosas lindas, son cosas buenas. Muy bien, ¿cuál es la otra pregunta, querida niña? Melissa, ¿cuándo actuamos libremente? Actuamos libremente cuando somos responsables de nuestras acciones. Libremente cuando somos responsables, como dijiste, de nuestras acciones. Todo lo que realizamos, queridos niños, nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tantas veces hay algunos niños por ahí que me dicen, no, yo hice nomás porque quise hacer, pero sin ser consciente de lo que está haciendo. Cada uno de nosotros tenemos que ser capaces, queridos niños, de ser consciente en nuestras acciones. Todas las cosas que vamos realizando tenemos que hacerlo ya, libremente, queridos niños, pero de una forma bien pensada. No podemos dejarnos llevar por las cosas simplemente que nos dicen o que suceden en el momento. Nosotros tenemos que ser bien organizaditos, tenemos que saber lo que estamos realizando porque allí entra nuestra libertad. Cuando actuamos libremente, cuando nosotros somos libres sobre nuestras acciones, queridos niños. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos de nuestro programa del día de hoy. ¿Cuál es el tema principal que estamos desarrollando, queridas niñas? La libertad y la responsabilidad. Muy bien, esta libertad y responsabilidad que cada uno lo lleva impreso, decíamos, en su corazón. Querida Melissa, ¿qué aprendiste en este día de la catequesis? Padre, yo aprendí que por las buenas acciones tenemos un mérito y por las malas acciones una culpa. Muy bien, tenemos un mérito siempre por esas buenas acciones, pero también así cuando hacemos algo malo, se nos viene encima también lo negativo, queridos niños. Querida Milagros, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Padre, yo aprendí en esta catequesis que la libertad es uno de los regalos más grandes que Dios hizo al crearnos. Muy bien. Es entonces uno de los regalos más grandes, queridos niños. La libertad no se negocia, digamos así. Tenemos que ser libres ante tantas cosas, no ser esclavos de nada ni de nadie, queridos niños. Ser dueños de nosotros mismos, tomar decisiones lindas para ser buenos chicos, para comportarnos bien, para ser muy estudiosos y para hacer todas las cosas positivas que nosotros podemos entender. Muy bien, queridos niños, por el día de hoy nosotros nos vamos despidiendo, pero antes vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que ella también libremente aceptó que Jesús nazca en su seno. Vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos niños, y ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.